Níger, Malí y Burkina Faso anuncian una alianza para luchar contra el yihadismo que se encuentra fuertemente arraigado en la franja del Sahel. Buscan desprenderse de las fuerzas de países como Estados Unidos o Francia y hacer frente al terrorismo de forma independiente. El objetivo es luchar por los intereses propios de África, dejando de lado la influencia occidental. Vamos a ampliar este tema con nuestro compañero Galo Fernández, que se encuentra del otro lado del estudio y nos va a contar todos los detalles y pormenores de esta alianza. ¿Qué tal, Galo? Hola, Paula, ¿qué tal? Bueno, así es, de alguna manera podemos decir que África se pone a la vanguardia de la lucha contra el yihadismo. Algunos países, podemos decir, cansados de esperar que lo haga Occidente. Por eso, comencemos por esta alianza militar contra el yihadismo, como decías, ¿no?, entre Níger, Malí y Burkina Faso. Allí, los jefes militares de cada uno de los ejércitos llegaron al poder, hay que recordar, tras derrocar a los gobiernos establecidos. Bueno, y ahora se unen para enfrentar entonces a esta amenaza, cansados también, insistimos, ¿no?, de depender de países occidentales que no terminaban de enfrentarlos, ¿no?, como por ejemplo Francia y Estados Unidos. Bueno, se vuelcan ellos por nuevos socios, también hay que decir cómo podemos mencionar a Rusia. Vamos a escuchar, por lo tanto, cómo es que comentaban esta alianza desde Níger. Estamos convencidos de que con los esfuerzos combinados de nuestros tres países lograremos crear las condiciones para una seguridad compartida, un objetivo que está en el centro de las preocupaciones de nuestros estados y de nuestros valientes pueblos. Bien, entonces ahora vamos a decir que esta alianza entre estos tres países no es casualidad. En todos ellos llegaron al poder juntas militares en busca de acabar con décadas de injerencia occidental en sus asuntos internos. Por eso tenemos este esquema, ¿no? Golpe de Estado, juntas militares y expulsión de las fuerzas occidentales. También decidieron cortar lazos con la CEDEAW y, bueno, y por supuesto con Francia para aproximarse, como decíamos, también a Rusia y también en alguna medida a China. Bueno, Galo, pero ¿cuál es la relación de estos países africanos con las tropas occidentales que están en su región? Bueno, vamos adelante porque estos tres países lanzaron fuertes denuncias, acusaciones contra Francia, ¿no? Luego de años de colonialismo, después de injerencia. Níger, bueno, dice que crea desestabilización desde Malí, que apoyan el terrorismo interno en su país, y bueno, y desde Burkina Faso, que impone el colonialismo. Estas acusaciones, por supuesto, muy graves que, lógicamente, Francia, ¿qué es lo que hace? Bueno, las niega. Vamos a volver a lo que comentábamos de la salida de la CEDEAW, salida de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, porque, bueno, el descontento de estos países también va por el lado económico, hay que decirlo, ¿no? El organismo, dicen, este organismo que está bajo influencia de potencias extranjeras y, por lo tanto, lo que ha hecho es que se ha convertido en una amenaza para sus Estados miembros. Bueno, por eso es que ellos se retiran y además denuncian que les han impuesto sanciones humanitarias que lo único que hacen es sumir más y más en la pobreza a la población de estos países. Bien, esta alianza de la que hablábamos tampoco es un caso aislado que intenta cortar, ¿no?, con la influencia occidental. Tenemos el conflicto palestino-israelí para nombrar, por ejemplo, con las declaraciones de Lula, la guerra antidrogas y este nuevo giro que buscan Colombia y Bolivia, y también, por supuesto, el BRICS, ¿no?, que es de alguna manera este contrapeso que se intenta lograr en este mundo multipolar. Y además todo esto, por supuesto, también es un símbolo de estos estados que están en desarrollo y que quieren seguir avanzando. Gracias, Galo, por los datos. Vamos a analizar en directo con el analista internacional Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido a RT. Y empecemos hablando, ¿cómo valora usted esta iniciativa de estos tres países africanos y de qué manera puede esto beneficiar a la región, sobre todo para hacerle frente al yihadismo? Hola, buenas tardes. Pues era un paso, digamos, lógico, pero que había que dar dentro de la integración que están dando estos tres países. Níger, Burkina Faso y Malí tienen ya una alianza política, económica, están creando una nueva moneda y le faltaba la alianza militar, que quizá es la más importante porque recordemos, como bien habéis introducido, que una de las cuestiones principales por las que se ha dado este cambio de gobierno, este cambio de orientación, es porque Francia y en general Occidente no solo no han acabado con el yihadismo terrorista, sino que han sido los principales causantes de que estas bandas estén perfectamente desarmadas. Hay que recordar que porque esto en los países como el mío se olvida mucho, en muchas ocasiones, que los países de la OTAN y de Occidente armaron a los terroristas de Al-Qaeda y Daesh para derrocar el gobierno legítimo del coronel Gaddafi, y que todas estas armas que
se entregaron profusamente a grupos terroristas siguen en sus manos y que han pasado muchas de ellas de territorio libio al Sahel. Y así los grupos de marcado carácter violento y terrorista pues han luchado contra el gobierno legítimo de estos países, y Francia, que se ofreció a ayudarla durante estos últimos 10 años con un programa militar, también con otros países de la OTAN como España, no solo no ha supuesto un retroceso del yihadismo, sino que un avance del mismo, con lo cual es un golpe de Estado, 3 golpes de Estados provocados por el hartazgo y por el fracaso de la política exterior y militar, y por esto esta unión entre los tres, con la ayuda de Rusia, seguramente podrán acabar con el problema del yihadismo, que de hecho en esta última semana se está viendo grandes avances, sobre todo por Burkina Faso. ¿Qué tal, Carlos Galo? Los saluda. ¿Y bajo qué intereses cree usted entonces que actúan las tropas de Estados Unidos y Francia en el continente africano, y por qué es entonces que no han logrado acabar todavía con el yihadismo, con los grupos extremistas? Acabar con el yihadismo no era un objetivo de Francia ni de Estados Unidos. Incluso en ocasiones, como hemos visto, son víctimas del propio terrorismo, como ha sido Estados Unidos o Francia o España, pero en muchas ocasiones, como es en el caso de Libia o de Siria, se apoyan en estos grupos para derrocar gobiernos que son desobedientes al imperio. El interés de Francia era básicamente seguir retrayendo materias primas de países como Níger, que es uno de los países más pobres del mundo, de lo cual obtenían uranio y que funcionan las centrales nucleares de Francia. Francia es un país cuya la energía nuclear es de suma importancia, pero no tiene ni una sola mina de uranio en Francia, de manera que el uranio lo tenían de precio regalado, robado, de países como Níger y República Centroafricana, y ese era su interés, seguir explotando los recursos naturales de unos países más pobres, mientras que Francia, todos sabemos que es uno de los países más prósperos y ricos del mundo. Ese es su interés, mantener el status quo colonial. Muy bien, y ahora veamos de qué otra manera puede beneficiarse el territorio entonces africano con esta alianza. Desde luego, a peor no van a ir. Como he dicho antes, en los últimos 20 años, Francia, con la ayuda de Estados Unidos, ha tenido un dominio casi absoluto sobre África, y especialmente en esta parte de África, la África francófona, y no ha habido ningún avance. Al contrario, estos 3 países estaban más empobrecidos y con más violencia. De manera que cualquier nueva vía por la que opten estos gobiernos lo va a recibir el pueblo de manera, como estamos viendo, de manera entusiasta, porque no podían seguir por donde estaban yendo. Al volver su mirada hacia, por ejemplo, Rusia, pues lo que estamos viendo es que se va a intentar erradicar el terrorismo en esa zona, de manera que los beneficios estarán por ver, pero ya creo que los militares de estos 3 países y su población estaban hartos de que la alianza militar con Francia no le valiera para nada, de manera que había un cambio de rumbo y van a comprobar ahora si con Rusia pueden acabar con el yihadismo, y parece ser que hemos repetido que en Burkina Faso, con ayuda de militares rusos, de origen ruso, están logrando grandes avances, algo que no han conseguido en 10 años con los militares franceses, que parece ser más preocupados en robar recursos de estos 3 países que protegerlos de los terroristas. Gracias, Carlos, por el análisis, y gracias, Galo, por el reporte.